de Quito para los 3 y los 4. Martes 29 de julio, vamos avanzando en este séptimo mes que se nos va, amigos televidentes y oyentes. Gracias por acompañarnos en Noticias 7 en esta emisión estelar, cuando tenemos una mañana radiante, muy bonita, característica de verano en la ciudad capital, para informarlos para todo el país y el mundo entero, también a través del telégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Hoy tendremos como invitado, ya se encuentra en nuestra sala de entrevistas, a Ramiro Rivera, exdiputado del Ecuador y analista político. Hoy hablaremos sobre el plan de eficiencia administrativa, fusión y traslado de ministerios, entre otros temas de coyuntura. Lautaro, ¿cómo estás? Buenos días. Bonita mañana el día de hoy. Muy linda mañana, María Mercedes. Empieza a salir el sol, no hay mucho frío. De hecho, se prevé que para las siguientes horas habrá bastante calor en la capital y lo mismo en otras partes de las provincias de la sierra. En cambio, en la costa, cero lluvias, no va a caer ni una sola gota según lo que se pronostica, porque ya estamos en el verano. Si nos está escuchando en Quito, aproveche las vacaciones, si sus hijos todavía no entran a clases, así que a sacarle provecho a estos días muy calurosos, muy despejados, pero no se olvide que el bloqueador es muy importante porque la radiación sigue siendo no solo alta, muy alta y en algunos casos hasta extremadamente alta. Hay que tomar precauciones, María Mercedes. Hay una tendencia, ¿no? Muchísimo calor, que ya lo ha advertido el INAMI, sí, no solamente en Pichincha, en Quito, sino también en la provincia de Imbabura, que realmente en la parte norte de nuestro país están teniendo temperaturas sobre los 25, 26, 27 grados, que pues en altitud esto es mucho la sensación térmica. Así que prepárense, porque más adelante, en pocos momentos, tendremos toda la información respecto al clima de nuestro país. De esta manera, iniciamos. Bienvenidos. A finales de este año se va a realizar un referéndum para que los ecuatorianos se pronuncien sobre las bases militares extranjeras en nuestro país y posiblemente también sobre retirar el financiamiento a las agrupaciones políticas. Así lo anunció el presidente de la República en una entrevista radial. Los ecuatorianos volveremos a las urnas y así lo confirmó este lunes el presidente Daniel Noboa en una entrevista con Radio Sucre. 14 de diciembre es la fecha tentativa. Se trata del referéndum para ratificar lo aprobado por la Asamblea Nacional respecto a permitir el retorno de las bases militares extranjeras, reformando el artículo 5 de la Constitución. Pero no será la única pregunta, porque se espera que para esa fecha se incluya una segunda reforma parcial que ya se está tramitando en el legislativo. Falta el segundo debate, que es eliminar el financiamiento de los partidos políticos, ya los políticos en campaña en el Ecuador, y cuando eso se da, si eso se da, volverá a la Corte Constitucional. Según el gobierno, para disminuir gastos electorales con los referéndums, se buscó que coincidan las dos preguntas una vez superen los procesos legislativos. Teníamos que estar en los plazos para que las dos preguntas importantes entren, más las otras preguntas adicionales. Hablamos con el CNE y dentro del calendario, ya una semana después de eso, es demasiado cerca de Navidad. Es decir, el Ejecutivo planearía más preguntas adicionales a las reformas parciales. Bueno, podrían ingresar directamente y sin superar el proceso legislativo, si no lo requieren, preguntas de índole consulta popular. Estamos a la expectativa de ver el gobierno cómo va viendo esos temas, pero por lo pronto, si se aprueba esta reforma, habrían dos para un referéndum ratificatorio, se llama, porque si ya se aprueba en la Asamblea, se espera que los ecuatorianos ratifiquen o rechacen esa propuesta. Una tercera reforma parcial sobre la castración química a violadores aún se encuentra en la Corte Constitucional, donde se analiza su admisibilidad para continuar con el trámite antes de llegar a las urnas. Eso significa que por plazos podría no estar lista para diciembre. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7.
El presidente Daniel Noboa enviará a la Asamblea Nacional su cuarto proyecto de ley económica urgente para controlar las actividades de fundaciones y ONGs. Según el primer mandatario, en el Ecuador se usan estas organizaciones para ingresar dinero y desestabilizar al país sin ningún control de una entidad financiera. Será su cuarto proyecto de ley en 3 meses de su actual periodo. El presidente Daniel Noboa anunció que tiene preparado un nuevo proyecto de ley con el que busca poner control a fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, que asegura no tendrían control de ninguna entidad financiera. En el Ecuador se usan fundaciones o organizaciones pues sin fines de lucro, ONGs internacionales, para ingresar dinero y desestabilizar el país, sin ningún tipo de control de la UAFE, sin ningún tipo de control financiero. Según el primer mandatario, este proyecto de ley, que será enviado con carácter de económico urgente, servirá para combatir a la minería ilegal y la criminalidad. Se usa las fundaciones como vehículo de lavado, se usa las fundaciones como para financiar también organizaciones narcoterroristas, y eso no podemos permitir. En Ecuador, las organizaciones sin fines de lucro no pagan impuesto a la renta sobre los ingresos destinados a sus fines sociales y también pueden estar exoneradas del impuesto a la salida de divisas, entre otros beneficios tributarios. No es un ataque a las ONG, lo contrario, es darle el puesto que tiene que tener las ONGs que hacen las cosas bien y castigar a las ONGs que lo que mueven es dinero de criminales. Dentro del nuevo proyecto de ley, también se propondrá que los dineros irregulares hallados en controles de entidades competentes como la UAFE, SRI, entre otros, puedan pasar a manos del Banco Central de manera temporal. No puede ser que de repente incautas 50 millones de dólares de un narco y se quede en el mismo banco, sin control. Eso de ahí tiene que pasar al Banco Central hasta que pase pues la extinción de dominio o algún proceso judicial que tenga que suceder. De esa manera también puede haber mayor control. Edison Saavedra, Noticias 7. Y otro de los anuncios que hizo el presidente es la convocatoria para el programa Jóvenes en Acción, que es una iniciativa de pasantías pagadas que empezaría a funcionar desde noviembre con 80,000 cupos disponibles. Por segunda ocasión, el gobierno planea implementar el programa Jóvenes en Acción para la población sin empleo de 18 a 29 años de edad. Nosotros le vamos a dar a 80,000 jóvenes, pasantías pagadas por 3 meses, desde el 1 de noviembre hasta el 1 de febrero. Los interesados recibirán un salario mensual de $400 y brindarán sus servicios en carteras del Estado como el Ministerio de Transporte o el de Inclusión Económica y Social. Para ello se recibirán postulaciones desde el 5 de agosto en la página oficial del programa, donde constarán los requisitos. Luego de la selección vendrá una capacitación primero en el mes de octubre y después van a tener una labor pagada por noviembre, diciembre y enero. Y el ministro de Inclusión, Harold Burbano, anticipó que a futuro podrían abrirse vacantes fijas. Lo que nosotros vamos a hacer es aperturar un proceso de concurso público para que todos los jóvenes especialmente puedan ingresar y tener una oportunidad de estar en el servicio público. Sin embargo, para ello se necesita un reglamento. El reglamento se lo está trabajando en estos momentos con el Ministerio de Trabajo, pero les invito a toda la ciudadanía a que puedan estar atentos. Jóvenes en Acción se implementó el año pasado para que los beneficiarios aportaran en la superación de la crisis económica, ambiental y energética que atravesó el país a finales del 2024. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Las cámaras locales y nacionales de comercio e industrias, junto con el Comité Empresarial Ecuatoriano, hicieron público su respaldo a la fusión de ministerios y secretarías de Estado, así como a la desvinculación de empleados públicos, medidas gubernamentales para impulsar la eficiencia de los servicios y así reducir el tamaño del Estado. Los gremios empresariales coinciden con esa visión y se distancian de los cuestionamientos de organizaciones sindicales que cuestionan las medidas del Poder Ejecutivo, diciendo que responden a exigencias del Fondo Monetario Internacional. Para el sector productivo, las decisiones son necesidades del país largamente esperadas. Y el nuevo Consejo de Gobierno de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, fue posesionado en su sede ubicada en el sector de La Granados. Esto en el norte de Quito sucedió ayer y Marlon Vargas
fue designado como presidente de la organización indígena en el 8º Congreso que se hizo en Conocoto hace 2 semanas. Ayer entonces asumió funciones. Vargas va a ocupar el lugar de Leonidas Issa, quien es el presidente saliente, y la nueva directiva, entre otros puntos, deberá resolver la expulsión de los 6 legisladores de Pachacutic, y en su discurso Vargas señaló que toda la vida han buscado diálogo con las autoridades y que sostendrá la lucha de los pueblos y de las nacionalidades en un evento donde también, por cierto, se le hizo una limpia simbólica, lo que marca el inicio de un nuevo periodo de gestión para el Consejo Entrante de Gobierno de la CONAIE. Vamos a cambiar de tema momentáneamente y vamos a contarles que la Fiscalía General del Estado allanó la casa de Fabián C., quien era gerente de SELEC y fue también viceministro de Energía. Esto en el marco de una investigación por presunto peculado en el nuevo caso denominado Apagón. En total se hicieron 17 allanamientos, entre ellas a la central Termopichincha, y las autoridades decomisaron computadoras, discos duros y documentos. No ha sido aprehendido el ex viceministro Fabián C., pero reiteramos, su vivienda sí fue allanada. Los operativos se realizaron a las primeras horas de este lunes. Uno de los allanamientos se hizo en la casa de Fabián C., quien hace pocos días renunció al viceministerio de Energía y fue despedido de SELEC. Fiscalía busca levantar indicios por presunto peculado, delito que se habría cometido en el proceso de contratación entre la empresa estadounidense Progen y la Corporación Eléctrica del Ecuador SELEC, donde Fabián C. era gerente. En total se realizaron 17 allanamientos en Pichincha, Guayas y Bolívar, incluyendo 12 viviendas y centrales termoeléctricas, como por ejemplo Termopichincha en Quito, donde laborarían personas investigadas como Gabriela Alexandra T., Olger Santiago J. y Marvin Bryan R. En todas las operaciones se logró el decomiso de 31 celulares, 10 computadoras, 8 discos duros, documentos y dinero en efectivo. Hace pocos días, la Contraloría General del Estado remitió a Fiscalía los exámenes especiales que se realizaron a 2 contratos con Progen, donde se detectó indicios de responsabilidad penal. Uno de los mencionados en este examen presuntamente sería Fabián C. En esos 2 contratos se pretendía incorporar 150 megavatios para las subestaciones Salitral y Quevedo, que debían estar operativos en noviembre del 2024, pero hasta el momento no hay tal, a pesar de que el Estado ya pagó 70 millones de dólares. Nosotros mismos le hemos pedido a la Contraloría que haga los exámenes especiales. Nosotros mismos le hemos pedido pues a Fiscalía que investigue y que agarre y que allane y que meta preso a quien tenga que meter preso. El Ministerio de Energía solicitó el examen a Contraloría ante la serie de irregularidades. Para el presidente Daniel Noboa es necesario una depuración a la interna, así sean personas cercanas. Quien sea, si es que es una persona llegada a mí que en algún momento decidió poner en riesgo mi nombre, la tranquilidad de mi familia, de mis hijos, pues que se vaya preso. Yo no ando solapando pendejadas de nadie. En total, 12 personas son investigadas dentro del caso Apagón, donde, además de Fabián C., también estaría Byron No, exgerente de Termopichincha, y Cristian D., subgerente jurídico, entre otros. Según Contraloría, el perjuicio al Estado por los contratos con Progen asciende a los 140 millones de dólares. Edison Saavedra, Noticias 7. La noche del domingo se reportó una masacre en la parroquia La Guayas, perteneciente al cantón El Empalme, en la provincia del Guayas. La Fiscalía confirmó 17 personas fallecidas y 11 heridas producto de este ataque armado. Según algunos testigos que sobrevivieron al ataque criminal, hombres armados con fusiles llegaron en 2 camionetas y dispararon contra los asistentes que se divertían en una cantina de una zona rural del Empalme, cantón ubicado al norte de la provincia del Guayas. La Fiscalía informó que son 17 las víctimas mortales y que el número de heridos asciende a 11, mientras abrió una investigación de oficio por la matanza. La policía confirmó que en el lugar levantaron más de 40 indicios balísticos que son de fusil por los casquillos encontrados en la escena. Unidades especiales de la policía trabajan en territorio recabando información para saber el móvil del ataque armado y si estuvieron buscando a alguna persona o si entre las víctimas hubo amenazas, aunque tampoco está descartado de un posible enfrentamiento entre grupos armados organizados.
Al momento se manejan algunas hipótesis. Además, se conoció que ninguna de las víctimas mortales cuenta con antecedentes penales. Iván Casamen, Noticias 7. Y la Policía Nacional, a través de la UNACE, en el operativo Jaque 334, realizado en la provincia de Los Ríos, liberó a 2 hombres que permanecían en calidad de secuestrados. Y por la liberación de estas personas retenidas en contra de su voluntad, los delincuentes pedían una fuerte suma de dinero. ¿Cuánto? Se lo contamos en la siguiente nota. Y aquí están sus familiares, sus seres queridos, sanos y salvos. La Policía Nacional les da la libertad nuevamente. ¡Viva la UNACE! ¡Viva! Fueron 5 días de cautiverio que terminaron gracias a un trabajo efectivo de agentes de la UNACE. A las lágrimas de felicidad llegaron los abrazos. No era para menos. Era una sola familia que tenía a sus 2 seres queridos lejos de casa y en manos de peligrosos delincuentes. El día de hoy le devolvemos la libertad a sus seres queridos. La pesadilla empezó el 23 de julio, cuando las víctimas fueron sacadas a la fuerza de una finca ubicada en el Cantón Valencia. La familia, tras no saber nada de las 2 personas, comenzaron a preguntar entre los amigos y vecinos. De pronto la esposa de uno de ellos recibió una llamada donde le confirmaron que estaban secuestrados, donde exigían la cantidad de $150,000 americanos. Al no contar con semejante cantidad, denunciaron a la policía. Agentes de la UNACE, mediante trabajos de campo, obtuvieron información relevante sobre el posible lugar del cautiverio. Con apoyo del Grupo de Operaciones Especiales, llegaron hasta el sector de la Valdrimina, donde varios sujetos, al notar la presencia de los uniformados, huyeron, abandonando a los secuestrados. La Policía Nacional está haciendo su trabajo con las diferentes unidades de investigación y los diferentes grupos élites de la policía. Las víctimas, una de ellas de 73 años de edad y de nacionalidad americana, así como su cuñado de 45, fueron encontradas en una zona alejada de la ciudad. Iván Casamen, Noticias 7. Quito atraviesa días de fuerte radiación solar y temperaturas elevadas, producto de la temperatura y de la temporada seca que afecta a la capital. El INAMI advierte que esta condición se mantendrá en los próximos días, por lo que es fundamental tomar precauciones. Quito atraviesa una etapa de transición climática marcada por la temporada seca, lo que ha generado una notoria disminución de la humedad y la nubosidad en el ambiente. A esta condición se suma un alarmante incremento en la radiación ultravioleta, lo que ha provocado un aumento en las temperaturas diarias y la presencia de ráfagas de viento en distintos sectores de la capital. Según explicó Javier Macas, analista de pronósticos del INAMI, este fenómeno ha sido particularmente evidente en los últimos días. El fin de semana, por ejemplo, en la zona de Tababela, al norte de Quito, se registró una temperatura de 27 grados centígrados. Pues en la zona sur de Quito, que es la más fría, digámoslo así, también estuvo oscilando los 22 grados centígrados. Es decir, fueron temperaturas bastante elevadas. A esto se suma un índice de radiación solar que ha llegado hasta el nivel 15, considerado extremo. Macas también advirtió que estas condiciones podrían mantenerse por varios días más. Ya que para esas fechas, especialmente entre el domingo que viene, podríamos ver nuevamente un ingreso alto de nubosidad, de precipitaciones que pueden venir desde la cuenca amazónica. Que la temperatura seca tendrá un efecto más prolongado sobre Quito, a diferencia de lo que ocurrirá en otras regiones del país. En la Amazonía, por ejemplo, el panorama será distinto. La región amazónica nuevamente presentará periodos de precipitación con amplio contenido de humedad en la atmósfera, y pues esto podría prolongarse tal vez hasta la primera semana de lo que va de agosto. En meteorológicos, las temperaturas máximas en Quito oscilarán entre los 21 y 22 grados durante los próximos días, con mínimas que podrían descender hasta los 5 grados. Además, el índice de radiación ultravioleta continuará en niveles muy altos, especialmente entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, por lo que las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al sol, utilizar bloqueador solar de amplio espectro, ropa clara, sombrero de ala ancha y mantenerse bien hidratados. Emilia Reynoso, Noticias 7.
Y hablando de esta ola de calor, les vamos a presentar el pronóstico climático del INAMI para este martes 29 de julio. Comenzamos con la región litoral, con Guayaquil, donde se prevé que la temperatura máxima sea de 28 grados. Esto posiblemente en el mediodía y hasta las 15 horas, un sol bastante fuerte y con mucha radiación. En Manta hasta 26 grados, Santo Domingo también y Esmeraldas 28 grados. Si usted pensaba irse a la playa, sobre todo en estas vacaciones en Quito, diríjase a Esmeraldas, va a tener muy buen clima, aproveche el mar de esa linda provincia, la provincia verde. Vamos a pasar a la región sierra, donde Quito hoy, por cierto, muy caluroso, hasta 25 grados. Sin embargo, en horas de la noche y madrugada podría disminuir hasta 10. Lo cierto, ya ha dicho el INAMI, no va a haber lluvia y tendremos un sol bastante radiante y con radiación extremadamente alta de 11 puntos en la capital. En otras ciudades del Callejón Interandino, por ejemplo, Cuenca, 21 grados como máxima temperatura, Ambato 20 y Latacunga 17. Allí podríamos decir que no va a estar tan caluroso y eso sí, en las noches temperaturas de 12, 11 o hasta 8 grados y cielos parcialmente nublados en la región interandina. Vamos a pasar a la Amazonía, donde generalmente sí llueve en esta época y efectivamente en el Tena sí se pronostican precipitaciones, muchísima humedad porque puede llegar hasta los 28 grados y en otras ciudades de la Amazonía como Nueva Loja o el Coca hasta 30 grados, bastante calor, muy húmedo y posiblemente haya lluvias en horas de la tarde. Lo mismo en Macas, provincia de Morona, Santiago, en el sur de la Amazonía, donde 26 grados es lo que se pronostica para todo este día martes. Tenga muy presente entonces que serán días muy calurosos, con humedad en algunas regiones y sin gota de lluvia. Dicho esto, vamos de nuevo con la Fuerza Ciudadana en la comunidad. Bien, hacemos contacto, ahí está en pantalla nuestra compañera Diana Bermeo con todos sus invitados y la agenda completa que va a presentar el día de hoy para Panorama 593. Diana, buenos días. ¿Qué tal, María Mercedes? Muy buenos días y saludos cordiales a quienes siempre día a día están conectados a la señal de Ecuador TV, de Pública FM y también a todos los lectores de El Telégrafo, El Decano Digital y nuestros seguidores de redes sociales. Desde cualquier lugar del país, usted siempre se mantiene informado por la señal de los medios públicos. Como bien decías, aquí en Pública FM tenemos ya todo listo para iniciar una nueva emisión de Panorama 593, el programa de análisis y noticias de Pública FM. Creo que es importante que puedas dar desde ya el número que se pueden comunicar para tener esa interacción y la participación con las entrevistas, Diana. Porque como siempre decimos, aquí las preguntas más importantes son aquellas que llegan desde la ciudadanía. Usted puede comunicarse al 098-975-3778, un número que también producción pondrá en pantalla. Pero yo le repito, 098-975-3778. ¿Y ahora qué te parece si les cuento los temas que tenemos hoy? ¿A quién tenemos? Empiezas con un analista. Hoy nos vamos a dedicar al análisis respecto a las últimas medidas tomadas por el gobierno nacional en el marco de la eficiencia del Estado. ¿Qué significa estas fusiones que se han realizado entre ministerios y sobre todo el impacto que este tipo de decisiones tiene en la economía, en el manejo económico a cargo del gobierno nacional? Por ello estará con nosotros el analista económico Alberto Acosta Burneo. Con él vamos a abordar el plan de eficiencia administrativa. Luego vamos a la Asamblea Nacional porque las actividades nunca paran en la función legislativa. El día de ayer el presidente de la República en una entrevista radial informó que remitiría un nuevo proyecto con carácter de urgente en materia económica y queremos conocer ya las expectativas que tiene la Asamblea Nacional. Será el legislador Fernando Jaramillo quien nos acompañe para hablar sobre este y otros temas de esta importante función del Estado. Y para finalizar, Meche, ¿qué te parece a ti la Amazonía? ¿Es un destino que te gusta o eres un poquito esquiva a las actividades turísticas que plantea la Amazonía ecuatoriana? No, para nada, Diana, bastante aventurera, eso sí, a apreciar lo que tiene nuestro país, esta joya maravillosa del oriente que tiene el Ecuador.
Así que hoy te voy a invitar a ti, a toda la audiencia de Pública FM, a conocer los detalles de un encuentro que justamente se va a enfocar en el turismo y que se realizará en la Amazonía. La Amazonía últimamente realiza mucho este tipo de encuentros, ya sea entre autoridades, entre el sector privado, justamente para poder impulsar actividades propias de esta región. Así que hoy estará con nosotros Juan Carlos Orellana, alcalde de Aguarico, y también Alba Cisalema, quien es técnica de la Unidad de Turismo de Aguarico, para darnos a conocer los detalles de este encuentro nacional, de una iniciativa que se enfoca mucho especialmente en lo que corresponde al turismo comunitario, muy presente en estas localidades del país. Así son los temas que tenemos hoy en Panorama 593 en estos últimos días que ya nos quedan del mes de julio. Se nos fue rapidísimo el mes de julio, las familias, los chicos están de vacaciones y esta es una alternativa que tú mencionabas también para promocionar mucho más el Oriente, un destino que afortunadamente en nuestro país todo nos queda relativamente cerca. En pocas horas podemos estar en otra región del Ecuador y por lo tanto es una oportunidad también a precios accesibles poder conocer mucho más de nuestro país. Y tú mencionabas el turismo comunitario, que es un gran valor agregado y un diferenciador que nosotros tenemos para promocionarlo y eso es lo que están precisamente tratando de hacer las autoridades, tener esa especialidad en nuestro país para que extranjeros y propios puedan llegar a esta región. De por sí el turismo es una actividad bastante generosa, ¿no? Que deja, por así decirlo, bastante en varios tipos de negocios, desde el tema de hospedajes, alimentación, quienes se dedican a souvenirs, a los propios tours, así que bueno, es siempre importante y creo que un deber de los medios públicos llevar esta mirada también a este tipo de iniciativas. Estaremos atentos, mi querida Diana. Muchísimas gracias y continúas en Panorama 593. Un lindo día, María Mercedes, y a toda la audiencia. Nos despedimos de la audiencia de Pública FM. Gracias nuevamente. Siendo las 8 de la mañana y 1 minuto, en 2 segundos son 2 minutos, tenemos a Santi Ibanco con información deportiva. La Copa América femenina se sigue jugando en el Ecuador y Colombia está dando muchísimo de qué hablar, Santi. Ya hay una clasificada, una finalista. Buenos ¿Qué tal, días, compañeros? Santi. Muy buenos días, y es precisamente la selección de Colombia, que la lidera sin duda Linda Caicedo, la crack del Real Madrid, que realmente es una jugadora impresionante. Linda Caicedo, que el día de ayer consiguió la clasificación a la final, la primera finalista de este torneo. También hay novedades en el ámbito nacional y usted me confirma, señor productor, si empezamos con Barcelona, que el día de ayer también el conjunto torero hizo novedad, por supuesto hizo noticia cuando confirmó que Joao Rojas, un jugador que lo están esperando hace más de un año, será nuevamente intervenido quirúrgicamente. El jugador que se lesionó el 16 de marzo de 2024 en un partido de Copa Libertadores frente a Sao Paulo, en tierras brasileñas, sufrió una lamentable lesión en su tobillo Joao Rojas, y este es el comunicado que presentó Barcelona, que informa que su jugador será sometido a una nueva intervención quirúrgica para la realización de un injerto cutáneo en la zona donde fue operado del tobillo debido a un proceso de cicatrización inadecuado. Adicionalmente, se comunica que la lesión ósea, que anteriormente requirió 2 intervenciones quirúrgicas, ha consolidado por completo y se encuentra clínicamente resuelta. El jugador permanecerá en reposo durante los próximos días y posteriormente comenzará su proceso de readaptación bajo la supervisión del cuerpo médico del primer equipo. Se comunicará, por supuesto, el avance de la recuperación del jugador, que Barcelona, insisto, lo ha estado esperando durante más de un año. Se esperaba y se especulaba que él podría regresar ya para la segunda mitad de esta temporada. No obstante, con esta nueva operación que tendrá que someterse el jugador Joao Rojas, prácticamente se estaría perdiendo esta temporada, la temporada 2025 no jugaría, y es una lesión muy complicada realmente porque, insistimos, en el tobillo siempre es muy delicado en la parte de la rodilla, el tobillo, que fue la lesión que sufrió el volante ecuatoriano, pero ahora lamentablemente tendrá que nuevamente ser sometido a una cirugía, y esperemos que para el próximo año, para la próxima temporada, que es lo más probable, ya llegue totalmente recuperado y pueda mostrar nuevamente el buen fútbol que nos tenía acostumbrados el volante, que empezó en Aucas, por supuesto pasó por Emelec, donde fue campeón con el conjunto eléctrico, tuvo una gran temporada, y también fue al fútbol mexicano, a Monterrey, donde ya sufrió una lesión similar
llegó acá a Barcelona, tenía una muy buena expectativas muy altas con lo que pueda ofrecer al conjunto, pero se lesionó nuevamente. Así que esperaremos la evolución de la lesión de Joao Rojas. Lo prometido es deuda. Nosotros habíamos comentado ya sobre la Copa América femenina con Colombia ya finalista de este